tardes, profesores Justin Añino y Dani Murillo. Nuestro grupo, conformado por María Isabel del Cid, Kaira Quijada, Edgardo Rodríguez y mi persona Ilka Riquelme, nos complace presentarle los aspectos más importantes del capítulo 5 denominado Análisis de redes sociales e indicadores de producción y cooperación científica. En este capítulo abordaremos 3 puntos importantes: la producción científica, una aproximación desde la bibliometría, análisis de redes sociales, propiedades y registro de datos, la colaboración científica basada en análisis de redes sociales. Como también le compartiremos la relación de los conocimientos adquiridos en la lectura de este capítulo 5 con los resultados de nuestro informe técnico. El capítulo 5 nos indica el análisis de redes sociales de manera descriptiva y sus principales aportes al estudio de los indicadores de producción y cooperación científica entre autores e instituciones. También aportes a la planeación de la ejecución de los procesos investigativos en el mundo. El objetivo principal es la aproximación a los estudios bibliométricos que giran en torno a la identificación de los principales factores a la hora de analizar los indicadores de producción desde varios puntos de vista. Para lograr conseguir la correcta medición o evaluación de la ciencia, se han posicionado los indicadores bibliométricos como herramientas que aportan objetivamente en la consolidación y el análisis de la información en el ámbito académico. Algunos autores definen la bibliometría como el estudio de los aspectos cuantitativos de las producciones científicas a través de métodos matemáticos y estadísticos. Otros autores señalan que existen 4 grandes tipos de metodología utilizadas en la bibliometría: análisis de citaciones, análisis de colaboración entre autores o instituciones, análisis de agrupamientos bibliográficos y análisis de palabras claves. Asimismo, otro término relacionado con esta línea de estudios tenemos la cienciometría. Es la medición de un proceso informático, y ese proceso informático es la disciplina del conocimiento que estudia la estructura y las propiedades de la información científica, así como su proceso de comunicación. El análisis de la ciencia a través de los estudios de sus producciones y publicaciones ha sido posible gracias a la integración de unidades básicas o indicadores de cualquier publicación. Los indicadores extraídos de las publicaciones científicas reportan altos niveles de integración entre sí, de manera que todos son relevantes y a partir de todos se construye la comprensión de las estructuras de conocimiento. También es muy importante tomar en cuenta algunos aspectos en el estudio científico de la ciencia. Ellos son autores, revistas, colaboración, citación entre autores, objetivos de investigación, campos o área de conocimiento, nacionalidades de los articulistas, temas o cambios de temas, años de publicación, género, afiliación institucional, factor de impacto, palabra clave, entre otros. A continuación, nuestra compañera María seguirá exponiendo acerca del tema. Saludos, continuamos con más información. En la producción científica podríamos decir que es una aproximación desde la bibliometría. Las prácticas de colaboración entre autores e instituciones, tratándose de un enfoque predominante en la comprensión de la estructura de la ciencia y la comunicación académica. Los trabajos centrados en las formas de colaboración tienen fácil aplicabilidad a todos los campos del conocimiento. Muestra de ello son los estudios de co-citación y aquellos centrados en la perspectiva del acoplamiento bibliográfico. Los trabajos centrados en las formas de colaboración. Tenemos aquí que los trabajos basados en la teoría de cocitación de autores han ganado gran protagonismo, pues a través de ellos se ha logrado plantear teorías de comportamiento entre autores.
Los trabajos que enfocan su campo de análisis en el acoplamiento bibliográfico se refiere que aquellos autores que poseen más referencias entre sí tienen tendencia a contar con trabajos muy similares entre ellos a lo largo de su historia investigativa. Como modelo, si yo soy profesora e investigadora del área de inglés, temáticas de aprendizaje, y la profesora Ilka también, entonces tenemos en común que ambas manejamos las mismas temáticas, por lo tanto vamos a tener esos temas centrales en común a lo largo de nuestra carrera de investigación. Bien, siguiente punto, el análisis de las redes sociales o ARS. El análisis de redes sociales, considerado a la vez una teoría y un método de investigación. El ARS facilita identificar el impacto de la investigación, las dinámicas de coautorías e incluso la comprensión de la realidad científica académica a nivel internacional. La importancia de la noción de red es tal que hoy por hoy existen bases de datos que proporcionan redes sociales y su perspectiva de visualización, así hablando de los grafos. En cuanto al análisis de redes sociales, hablando de las propiedades y registro de los datos, el ARS es un método cuantitativo y distintivo desde una perspectiva de investigación dentro del campo de las ciencias sociales. El ARS está basado en la identificación de la regularidad de las relaciones establecidas entre personas, o puede ser también unidades específicas, instituciones, conceptos, características individuales y otras que interactúan entre sí. Las redes sociales son el marco estructural que contiene las relaciones como proveedoras de un sinfín de recursos, haciéndolas más o menos asequibles y evidentes en determinados momentos y contextos también. Continúa el profesor Edgardo Rodríguez. Siguiendo con nuestro tema, tenemos a consideración el tema de análisis de redes sociales, propiedades y registro de datos. Para poder describir y comprender de manera adecuada las redes sociales, debemos tener en cuenta sus vocabularios y conceptos clave. Uno de ellos, el primero, nodo. Se denomina así al conjunto de actores o participantes que componen la red. Es decir, que hablamos del Centro Regional Universitario de San Miguelito, específicamente de una escuela, puede ser la escuela de turismo, entonces tenemos todos los profesores de turismo componen la red, eso sería un nodo. Luego tenemos el vínculo, son aquellos lazos que unen a los actores de una red en torno a una particularidad en común. Siguiendo con el mismo ejemplo, la particularidad sería que los profesores son un área específica, en este caso turismo. Pero también podría ser unirlos, una entidad, un área específica en común de investigación, entre otros. El ego es el actor central de la red y en la mayoría de los casos es quien surte de la información para la construcción de la mente. Es decir, es una persona, el ego, donde fluyen las informaciones hacia los actores. Alter son todos los actores que se relacionan con el ego. Esto difiere dependiendo la temática, dependiendo la institución, dependiendo la escuela, ¿verdad? El tamaño es la medida cuantitativa del número de alteri que compone la red, dependiendo la entidad, dependiendo la temática de investigación, ¿verdad? Puede diferir mucho. Posterior a ello tenemos el análisis de redes sociales. Tenemos que las redes sociales pueden ser de dos tipos, la sociocéntrica y la egocéntrica. Para la bibliometría resultan más provechosas las primeras, es decir, la sociocéntrica que tenemos en la primera gráfica, la sociocéntrica. En estas hay subgrupos, ¿verdad? Y los subgrupos se entrelazan. Estas se basan en propiedades de conexiones existentes entre un grupo de nodos definidos por un criterio en común. Como decíamos, puede ser una organización, un equipo de trabajo de una investigación propiamente dicha, una clase o una entidad. El otro tipo es la egocéntrica. La egocéntrica tiene una persona en común, tiene subgrupos, los subgrupos no se entrelazan, sino que todos van al sol. El sol es la persona esa encargada de distribuir la información. Para lo que nos atañe, nos resulta más conveniente una red social sociocéntrica.
El análisis de redes sociales, propiedad y registro de datos. Lo primero que debe buscarse en los estudios bibliométricos son los indicadores que van a identificar en los insumos o fuentes de información, como artículos científicos, libros, capítulos de libros, ponencias, publicaciones específicas. La colaboración científica basada en análisis de redes. Forma de aplicarle el ARS al estudio de cooperación científica. El ARS no es más que el análisis de redes sociales. Resulta que pueden ser de tres tipos. Primero que todo, la revisión de la cooperación institucional, por medio de la cual se identifica como diferentes organismos públicos y privados interactúan en la generación de productos de conocimiento. Es decir, para poner un ejemplo, puede ser cooperación institucional CENACYT, Universidad de Panamá. IDIAP, CENACYT, ¿verdad? CENACYT con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Son instituciones que pueden, ¿verdad?, interactuar en la generación de nuevos conocimientos. Un segundo punto radica en la medición de citaciones entre autores. Una de las problemáticas es un escollo o deficiencia se centra en que solamente, en este caso, solamente es visible un solo autor. Entonces, puede aparecer un poco defectuosa los análisis, las recomendaciones y las conclusiones. El tercer punto tiene que ver con el estudio de redes de cooperación basada en coautorías, es decir, la colaboración directa entre diferentes autores en la publicación de productos científicos, especialmente artículos. El ARS es un método donde podemos observar gráficas para generar información desde su punto de partida hasta su alcance. Podemos observar a través de estas gráficas cómo el ARS se ha convertido en el análisis de la información científica. Sin estos gráficos no pudiéramos comprender qué sería el análisis de las redes sociales. La colaboración entre autores es importante, ya que las ARS ha llegado para poder compartir lo que se produce a través de una red. Cuando nosotros formamos parte de una red, podemos compartir la información científica y tener un alcance mayor. De esta forma podemos analizar cuál es el impacto que tiene el uso de las redes sociales y la producción científica. El análisis de las redes sociales también va de la mano de tipografías. Esta tipografía es importante identificar cómo nosotros a través de las ARS podemos tener una ventaja en enlazar diferentes tipos bibliográficos que muestran una ventaja hacia nuestra investigación. Es por eso que en este momento las redes sociales tienen una estructura que permite la cooperación de instituciones privadas y públicas, la cooperación de diferentes software y de diferentes tópicos para poder llegar a nuestros usuarios. A través de la producción científica podemos utilizar diferentes software, diferentes programas para generar bibliografía que se entrelace con diferentes métodos. Conclusiones. Concluimos de la siguiente forma. El estudio del análisis de las redes sociales es el estudio de la cooperación científica. El método ARS favorece en gran medida la realización de estudios más robustos y rigurosos. Se trata del papel de investigador en la interpretación de las redes que emergen en el análisis de la cooperación científica. La interpretación requiere que los investigadores le den forma y un significado a las conexiones y estructuras descritas. El ARS invita a que sigamos en la búsqueda de la comprobación y diagnóstico del estado de la ciencia y nuestros medios. Con este método se establecen nuevas formas de realizar ciencia, de transmitir el conocimiento y de estructurar las políticas que conducen a los procesos de investigación y hacia las instituciones. Finalmente, se deben plantear discusiones que vayan encaminadas a la mejora y la calidad de las publicaciones, la generación de vínculos cooperativos
y la transferencia del conocimiento. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias por su atención.